Buenos días, bienvenidos una vez más al programa El Camino de Dios. Les habla el More Joseph, director del Ministerio es Jaim, y para mí es un gran honor poder estar nuevamente aquí en PAB 550 en el programa El Camino de Dios, programa que llega a ustedes de parte del Ministerio es Jaim, el Ministerio del Árbol de las Vidas. Gracias le damos al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, al Dios y Padre de nuestro Señor Yeshua el Mesías, porque nos ha concedido la oportunidad de vivir un día más y poder continuar haciendo la labor que se nos ha encomendado de poder enseñar sus palabras a los que quieren escuchar. Hoy nos encontramos en el día 11 del mes de enero del año 2026 y como ustedes saben, nuestro ministerio Esjaim tiene un centro de estudio, el Centro de Estudio Hebraico del Camino Nazareno. Se encuentra ubicado en Ponce, Puerto Rico, específicamente en el barrio Real Anón. Esto es en la carretera 511, kilómetro 1.8 del barrio Real Anón en Ponce, específicamente en el centro comercial Plaza Real Anón. Ahí nos reunimos todos los sábados a partir de las 9 de la mañana, donde comenzamos con nuestras oraciones de la mañana, según el rito nazareno, y terminamos con un comentario de la Sagrada Escritura, eh, específicamente de la porción o temas relacionados de la sección de la Torah que estudiamos en el centro de estudio. Y ayer tuvimos la oportunidad de estudiar la sección de la Torah titulada Shemot. Shemot es la primera porción del segundo libro del Pentateuco. O sea, usted conoce como el Pentateuco, que en los tiempos de Jesús y los apóstoles se conocía como la Torá, y hasta el día de hoy se sigue conociendo como la Torá. Comenzó ayer la lectura del segundo libro, que empieza en Éxodo 1.1 y termina en el 6.1, la sección Shemot. El libro de Éxodo, que usted tiene en español como Éxodo, originalmente su nombre es Shemot. Shemot significa nombres. Y es interesante encontrar cómo en esta porción de Shemot todo el mundo tiene un nombre menos el faraón. La única persona en este relato bíblico de esta porción que no es llamado con un nombre es el faraón. Y esto no es un accidente ni una casualidad, o mejor dicho, esto no es una casualidad ni un accidente, sino que es la razón tiene un sentido o un propósito en particular. Y es porque, y ahí es donde entra la dinámica de conocer, estudiar la Biblia como la estudiaría Jesús, como la estudiarían sus apóstoles, como la estudia el pueblo de Israel el día de hoy, hasta el día de hoy, mejor dicho. Conocer, estar constantemente rumiando, como le enseñamos dentro del nuestro centro de estudio. Uno pensaría que porque uno se sabe un versículo de memoria ya del todo lo entiende. Dentro de los círculos de la sabiduría del pueblo de Israel, esta forma de estudiar la escritura no es la correcta. La escritura se lee, se medita en ella y se busca extraer cada año, cada día que se lee, cada año, semana tras semana, se busca extraer los tesoros que el rey ha ocultado en ella. Y esto me acuerda de las palabras del maestro Nazaret que decía en algún lugar en los evangelios: un escriba docto en la Torá extrae de ella cosas nuevas y cosas viejas. Esto te dice que un texto tiene mucho más que revelar que una simple historia. Incluso en algún lugar dentro de los libros que tengo en mi biblioteca, leí de un rabino comentar: hay de aquellos que piensan que la Torá es un libro simplemente de historia. Si fuera así, yo pudiera escribir uno mucho mejor. La Torá contiene secretos y tesoros que pertenecen al rey y que solamente son revelados a aquellos que se acercan a él con corazón puro. Y esto me recuerda a, al maestro Nazaret, al rabino de Nazaret, porque Jesús era un rabino, Jesús era un maestro de Torá. Y le hemos hablado muchas veces en este programa. Jesús tenía una Biblia que nosotros hemos dejado de estudiar porque se nos ha enseñado por mucho tiempo que es un Antiguo Testamento y que ahora tenemos que estudiar el Nuevo Testamento.
Y ya hemos dicho en otros programas que lo que Dios dijo a través de los profetas con respecto al nuevo pacto no era un libro nuevo, sino el escribir su deseo, su ley, su, su, como dice, como se enseña dentro de Israel, su corazón, escribirlo en el corazón de nosotros. Y digo su corazón porque la primera letra de la Torah es la Bet y la última letra es la Lamed. Y si usted coge la Lamed y la Bet, la unifica, tiene la palabra Lev, que es la palabra corazón. Y Jesús de Nazaret, esta era la Biblia que estudiaba, esta era la Biblia que conocían sus discípulos y esta es la palabra de Dios que ellos hablaban. De ninguna forma ellos quisieron hacer alusión a los textos que eventualmente sus discípulos o los discípulos de sus discípulos van a compilar y a escribir y compilar como lo que después se va a llamar Nuevo Testamento. Ellos nunca pensaron que esos documentos iban a convertirse o iban a llamarse la palabra de Dios. Cuando ellos hablan de la palabra de Dios, cuando Jesús, por ejemplo, dice en Juan capítulo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad, Jesús de Nazaret se estaba refiriendo a lo que hoy la gente menciona como el Antiguo Testamento. Y estudiar, como le dije, los textos sagrados que están en estos rollos, eh, eh, es estudiar la mente que estudiaba, o mejor dicho, es estudiar como Jesús estudiaba y desarrollar la mente como Jesús la desarrolló. Y como discípulos de Él entendemos que esto hay que continuar haciéndolo hasta que Él regrese. ¿Por qué? Porque estos son los libros que ellos entendían que habían sido inspirados por Dios. Cuando, por ejemplo, Pablo de Tarso le dice a Timoteo, ya que desde niño conoce la Sagrada Escritura, a Timoteo, un joven cuya madre era judía y su padre era griego, cuando Ti- Pablo está diciendo a él, ya que desde niño conoce la Sagrada Escritura, de seguro no se está refiriendo al Nuevo Testamento. De seguro se está refiriendo lo que hoy usted conoce como el Antiguo Testamento. Y como le dije, la Torá es mucho más que una historia. La historia o la narración que usted tiene en sus manos en su traducción al español es una traducción. Por eso es que hay múltiples traducciones porque cada traductor está traduciendo según entiende el texto. El texto en su origen fue escrito en otro idioma, idioma que muy pocas personas conocen, pero los que lo conocen y lo entienden se dan cuenta que el contenido o la traducción que tienen al idioma que están leyéndolo eventualmente, o sea, español, inglés, sea la traducción que tenga, eh, no recoge toda la riqueza que el texto posee en su idioma original. Por ejemplo, en esta sección de Shemot, usted va a encontrar a un hombre llamado Moisés que se está pastoreando unas ovejas cerca del monte Horeb y él ve una zarza, un árbol, ardiendo. Y, y dice el texto que él se acerca para mirar eso, porque le llamó la atención. Pero si usted va al versículo 2 de Éxodo 3, en su Biblia dice, la versión que tengo es la versión textual, el ángel del Eterno se le apareció una llama de fuego en medio de la zarza. Y eso, esa traducción, en medio de la zarza, está tratando de aproximarse lo más posible a lo que el texto hebreo está diciendo. El texto hebreo está diciendo que, perdón, que la llama ardía en el corazón de la zarza. La zarza era un árbol. Él, la llama de fuego ardía en el corazón de la zarza. Esa palabra, cuando usted fuera a traducirla de forma literal, no hace sentido. Un árbol no tiene corazón. Ahora, dentro de los años, años y siglos de estudio del pueblo de Israel, que llevan de tiempo inmemoriable, leyendo los mismos textos y analizando los textos, extrayendo tesoros en ello, se ha enseñado que un texto tiene cuatro niveles de comprensión.
la comprensión literal o lo que se conoce como el contexto, la traducción, una interpretación o comprensión del texto utilizando el método que se conoce como conexión. Esto se llama remez en hebreo. El primer nivel es peshá, el segundo es remez. Remez significa una conexión, una unión, o se lee un texto y se relaciona con otro texto. Cuando se comprende la idea del texto, eso se llama remez. Usted lo va a ver mucho en los profetas. Los profetas van a hablar de cosas que ya estaban reveladas en la Torá y ellos van a hacer una conexión al tiempo presente para la audiencia presente. También está el método o el nivel conocido como drash, que es lo que se conoce como inquirir, investigar, es el hacer una exégesis, el método homilético del texto. Y para poder llegar al nivel drash, la persona debe conocer un poco de hebreo, tal vez bastante hebreo. Y esto porque el drash se hace del texto hebreo, no se hace de la traducción al español. La traducción a su idioma simplemente sirve para hacer un peshá y para hacer un remés, una conexión de una idea con otra. Pero para poder extraer la riqueza del texto, mucho más allá del remés, hay que conocer un poco de hebreo, porque el drash es el método de exegético, investigativo del texto, que solamente se puede ejecutar o ejercitar correctamente cuando se analiza un texto en hebreo. Y por ejemplo, en este texto, el ángel del Eterno, el mensajero de Dios, porque la palabra ángel en hebreo, malach, lo que significa es mensajero. Algunas personas dentro de los círculos de la cristiandad dicen que este ángel era Jesús. Nosotros como discípulos del Nazareno y seguidores de las enseñanzas originales de Jesús, sabemos que esta idea es falsa, este pensamiento es falso. ¿Por qué? Porque el Mesías es conocido como el segundo Adán, no existía en la forma de un ángel. A ningún ángel Dios le dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. El Mesías nunca se había manifestado eh, físicamente o en visión en la Biblia hebrea. Esto no es lo que, esto no es lo que entendían los nazarenos. Claramente usted lo va a encontrar incluso en la carta a los hebreos. Dios habló de diversas formas a los padres por medio de los profetas. Ahora nos habló en estos últimos días a través de su Hijo. Esto significa que no había hablado anteriormente a través del Mesías. Y este texto, el ángel del Eterno, el Malach, el mensajero de Yud Hei Vav Hei, aparecerse en el corazón de un árbol es muy interesante. ¿Por qué? Porque cuando usted hace una investigación, una exégesis del texto en hebreo y a la misma vez hace un remés, una conexión de ideas, usted va a encontrar que la escritura dice que por algún lugar que los seres humanos son comparados a árboles. Incluso dice el Salmo 1: bienaventurado el varón que no anduvo en el consejo de los malvados, y se sentó en la silla de los escarnecedores, sino que su deleite está en la Torá del Eterno, y en ella está, medita día y noche. Es como un árbol plantado en corrientes de agua que da su fruto a su tiempo. Interesante el texto que medita en su ley, está constantemente pensando en ella. No dice por ningún lugar en el Nuevo Testamento. Y es interesante cómo el texto dice, bendecido es, Ashre en hebreo, bendecido es el varón que se deleita en leer la Torá y meditar en ella. Y es comparado a un árbol. Eh, Dentro de la sabiduría de Israel se enseña que este ángel de la presencia o el ángel del Eterno es conocido como el ángel que se manifiesta con la Shejina, la presencia de Dios. Y esto porque la presencia de Dios está morando en él y el ángel simplemente se convierte en la vestidura o la vasija a través del cual el Espíritu de Dios, que es invisible, puede hacerse visible a los ojos de la persona. Y este ángel está
prácticamente manifestando el poder que está dentro de él, que podremos llamarlo así, y, y está investido en un árbol también, y el árbol no se está consumiendo, y cuando tomamos en cuenta todo esto y extraemos la idea, comenzamos a ver que el texto nos va a enseñar que no solamente Dios puede hacer su morada en un malaj, sino que Dios también puede morar en el corazón de un ser humano, porque los árboles son comparados, o los humanos son comparados a árboles. Incluso los rabinos comentan por qué Dios decidió manifestársele a Moisés en un árbol, una zarza ardiendo. Y algunos dicen que la razón de esto es que para enseñarnos que no hay ningún lugar de la creación donde la presencia de Dios no esté. En otras palabras, lo que se conoce como la Shejinah, la presencia divina, está presente siempre, pero a su vez escondida. Y solamente el ser humano tiene que prestar atención a su alrededor para poder ver y palpar esta realidad. Y esto también lo decía David por algún lugar en los Salmos, cuando decía, si subo la alta montaña, allí estás tú, si subo las profundidades del Sheol, si bajo las profundidades del Sheol o las profundidades del abismo, ahí estás tú. O sea, no hay un solo lugar donde la presencia, que en el lenguaje de la literatura de Israel se conoce como la Shejinah, que viene de la raíz Shahan, que significa morar, no esté presente. Ahora, ¿por qué el ser humano entonces no puede percibir a Dios? Y podemos decir que no es que el ser humano no puede percibir a Dios, o es que Dios no quiere que el ser humano lo perciba, sino que el ser humano está muy distraído. El ser humano necesita concentrarse en su realidad. Y ahí es donde viene la pregunta, ¿cuál es la realidad del ser humano en este mundo? ¿Para qué el ser humano fue creado? El ser humano no fue creado para hacer lo que está haciendo hoy. El ser humano no fue creado para vivir, pensar y actuar como está pensando, actuando y viviendo hoy. El ser humano fue creado para conocer a su creador. Por eso es que usted va a encontrar que Yeshua, que es el maestro de los maestros, no hay ser humano que conozca mejor al creador que el Mesías. Incluso se enseña que el alma del Mesías es el punto más cercano a la divinidad. Y por eso es que él sería llamado Hijo de Dios. Y es interesante encontrar que en los evangelios, Jesús de Nazaret dice, en uno de los textos de los evangelios, que la vida eterna es conocer al Creador. Y la palabra conocer en hebreo es la palabra da'at, o viene de la raíz de da'at. Y da'at significa experimentar, percibir, conocer en el sentido de una idea o algo que se convierte en realidad en la vida de la persona. Y uno se preguntaría, ¿será que el ser humano, y digo mucho esto y corrijo un poco aquí el uso de las palabras, digo mucho en el centro de estudio, cuando Jesús de Nazaret estaba diciendo que la vida eterna es conocer a Dios, no significa que Dios le va a decir, hola, yo soy Dios, y usted le va a decir, hola, yo soy fulano. Conocer en el pensamiento hebreo habla de una experiencia que la persona puede testificar en su vida. Y amigos, y ahí está la gran diferencia entre un creyente y un discípulo. Un discípulo mira a su maestro como una encarnación de Dios, un ejemplo de quién es Dios, porque el maestro es una representación visible de los actos de Dios. Por eso es que usted va a encontrar en los evangelios que Jesús decía, yo solamente hago lo que veo a mi Padre hacer. Yo hago la voluntad de mi Padre. Yo no hago nada por mí mismo, sino que el Padre que mora en mí es que hace las obras. O sea, todas estas palabras que usted lee de Jesús en los evangelios son ideas judías que se han sacado fuera de su sentido original, fuera de la intención original
cuando el autor escribe y presenta a Jesús como la encarnación de la sabiduría de Dios. Eso no existía en la forma de la palabra. Ellos nunca pensaron eso de forma literal. Juan es una alegoría. Juan es un midrash en nivel sod. Sod es la palabra para misterio, algo que está escondido, que se revela en la medida en que la persona está inquiriendo en un texto. Incluso la palabra sod en hebreo comparte el mismo valor numérico de la palabra vino en hebreo, yayin. Esto, con esto, por eso usted va a encontrar los proverbios y en algún lugar de la escritura que se relaciona el, el conocimiento revelado de Dios con el vino. La sabiduría revelada de Dios con el vino. Por eso vas a encontrar en un texto de los profetas donde Dios va a decirle a su pueblo Israel, ya las naciones o los extranjeros no se beberán más el vino por el cual tú trabajaste. Y eso se encuentra en Proverbios. Y usted dice, el vino por el cual tú trabajaste, o sea que a Dios lo que le interesa es que usted tenga un buen viñedo, lo cultive y saque un buen vino allí y beba hasta emborracharse. No, eso no es el mensaje que se está enviando en el texto. El vino se relaciona a la sabiduría interior de la Torá. Por muchos años, los diferentes hombres y mujeres que han dedicado su vida al estudio de la Torá de una forma seria, de una forma correcta, han extraído ideas tras ideas de estos tesoros que están escondidos en el palacio del rey, y esto se conoce como el vino. Por eso es que, por ejemplo, el Evangelio de Juan se habla de una boda, perdón, en Canaán, donde se acaba el vino y Jesús coge le traen unos cántaros de agua y él los convierte en vino y viene una persona y toma ese vino y le dice, ¿quién dejó el mejor vino para el final? Y usted lee eso y usted pensaría que aquí la clave está es que Jesús es tan y tan poderoso que es capaz de convertir el agua en vino. Y eso no es el tema ahí. Los que han estudiado por muchos años la dimensión internatural, las palabras de los profetas, y empiezan a encontrar las alusiones que se hacen al Mesías en los textos, eso se conoce como el remés, van a comenzar eventualmente a desarrollar ideas con respecto al Mesías como esta. En algún lugar dentro de la sabiduría de Israel se dice que el Mesías, cuando sea revelado, le dará a beber al ser humano el mejor vino que jamás haya probado. Y usted lee eso y usted pensaría que se está refiriendo al vino como bebida alcohólica. Sin embargo, lo que se está diciendo o se está aludiendo ahí es que el Mesías revelará la sabiduría de Dios que humano alguno ha conocido. Y por eso es que en este Evangelio de Juan, Juan es un judío escribiendo desde Éfeso a una audiencia gentil y judío helena, porque había muchos judíos que también creían que Jesús era el Mesías, está presentando en este Evangelio a Jesús como la encarnación de la sabiduría de Dios. Porque como dice el libro de Proverbios, Dios utilizó la sabiduría para crearlo todo. Y el Mesías al presentar al Mesías como la encarnación de la sabiduría de Dios, a la misma vez se está presentando la idea de que el Mesías es el que reconstruirá todo lo que el primer hombre destruyó. Porque la creación fue hecha para el ser humano. Y el primer hombre lo destruyó, el segundo hombre lo reconstruirá. Incluso Pablo hace alusión a esto en sus cartas cuando él escribe a los gentiles con respecto al Mesías y la tarea que Dios le dio a conocer. En los últimos minutos que nos queda del programa, eh, quiero hablar un poco de la porción Shemot. Como le dije al principio, el libro de Éxodo, eh, la palabra Éxodo no le hace justicia al sentido eh, hermoso del libro. El libro se conoce como Shemot, comienza con la porción Shemot. Estos son los nombres de los que descendieron a Egipto.
Se habla de los hijos de Jacob que descendieron a Egipto en unión con Jacob, el hombre, Jacob Haish, y, y se habla aquí de muchos nombres excepto el nombre del faraón. Y uno se preguntaría, ¿qué hay en un nombre? ¿Por qué la Torá quiere llamar la porción Shemot y quiere hablarnos de diferentes nombres, pero no toma en cuenta el nombre del faraón? Incluso hasta aquí en esta porción es que se revela el nombre del Creador, el nombre que el Creador va a utilizar para su pueblo Israel y con el nombre con el cual será conocido en generación tras generación. Y yo le decía que en español un nombre no significa nada. En el mundo que nosotros vivimos, los nombres en la mayoría de las ocasiones no tienen ningún significado, pero en la literatura bíblica, específicamente en la Torá, los nombres tienen un significado, cargan un mensaje, cargan una esencia escondida detrás del nombre. Y cuando usted aprende un poco de hebreo, usted va a darse cuenta que cada nombre mencionado en la Biblia significa algo. Incluso hasta en el caso del nacimiento, el caso de nuestro Señor Yeshua, cuando se habla de su nacimiento, que está escrito en el Evangelio según Mateo, se va a usar un juego de palabras que usted no lo va a poder encontrar, no lo va a poder atrapar en el texto en español, ni mucho menos en el texto griego. Ahora, de acuerdo a los llamados padres de la iglesia, el Evangelio de Mateo fue escrito originalmente en hebreo. Y este evangelio es el único evangelio que está escrito como en forma de midrash. Por ejemplo, el árbol genealógico de Jesús apunta al número 42. 42 relacionado a la jornada de los israelitas en el desierto, 42 relacionado al valor numérico de uno de los nombres sagrados de Dios, 42 en ciclos de la luna, ascenso, descenso, o sea que el autor utiliza un drash para invitar al que estudia a inquirir sobre el asunto. En este mismo libro, donde también se habla de la aparición de los tres reyes o de los tres magos, donde el autor está aludiendo en este drash a lo que Balaam vio, una estrella nacerá de Jacob. Y en este texto también se habla del nacimiento de Jesús y se hace un juego de palabras que usted no lo va a poder ver en el texto en español, pero si conoce un poco de hebreo lo va a poder encontrar. Y es como, es el versículo 21 donde dice, y dará a luz un hijo, versículo 21 del capítulo 1, llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El texto está diciendo, llamará su nombre Yehoshua, porque Jesús no era su nombre. En la tierra de Israel, en los tiempos de Jesús no se hablaba español. Llamará su nombre Yehoshua, tampoco a Jesús se le puso nombre griego. Eso fue una traducción que después se hizo de Yehoshua a Jesús. Y esto usted lo va a ver en la Sextuaginta. Yehoshua, Josué, que tiene el libro Josué, si usted va a la Septuaginta, le van a poner el nombre Jesús. Y por eso es que usted va a tener a Jesús como el nombre de Yehoshua o el nombre del Mesías. Llamará su nombre Yehoshua porque él Yeshua a su pueblo de sus pecados. Y la palabra Yeshua significa Dios salva. Dios salva. Ahora, esto es un juego de palabras. Uno pensaría que el autor está diciendo que Yeshua o Jesús es el que va a salvar a su pueblo de sus pecados. Pero si usted va a otro evangelio, usted va a encontrar que otro evangelio va a decir quién va a salvar a su pueblo de sus pecados. Y usted va entonces a entender que el Mesías simplemente es el medio que Dios utiliza para salvar a su pueblo de sus pecados, como también utilizó a Moisés para sacar a su pueblo de Egipto. Y usted lo va a encontrar esto en Lucas capítulo 2, 25 al 30, donde tenemos una persona llamada Simeón, donde él está feliz porque Dios le otorgó la oportunidad de poder ver su salvación. Lo tenía en sus manos, donde él dice, ahora puedo, ahora soberano, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque mis ojos vieron tu salvación. Y esto claramente te está diciendo
que cuando te está apuntando, está haciendo un remesa, está aludiendo. Recuerde que Lucas fue escrito después, que cuando Mateo está diciendo, por ejemplo, que su nombre será Yehoshua porque él Yeshua a su pueblo de sus pecados, se está refiriendo que Dios salvará a su pueblo a través de su ungido de sus pecados. Se me acabó el tiempo, le doy gracias al Eterno por este espacio, espero estar con ustedes la semana próxima con el favor del Eterno. De mi parte le deseo una excelente semana, hasta la próxima, Shalom.